He grabado una entrevista con Abraham, que es psicólogo, y en el momento que la grabé me dijo que estaba muy cerca de dejar su trabajo y justamente ahora lo ha dejado. Llevaba tiempo intentando crear su propio negocio de psicología, vivir 100% de él, pero le era imposible, tenía que combinar con muchos trabajos y ahora ha dejado su trabajo principal por su proyecto. Ya está superando los 3.000 euros al mes con su proyecto y en esta entrevista nos va a contar qué es lo que ha hecho para que pueda cumplir su sueño de dejar su trabajo y vivir 100% de su proyecto. Así que aquí te la dejo para que puedas aprender de ello. De hacer menos de 400 euros al mes con tu proyecto, ahora llevas creo que unos más de 2.500. Tu mayor creo que hito que más te ha sorprendido me dijiste que era el vender por encima de 1.000 euros, ¿no? O algo así Correcto, prácticamente que pasé de eso, de 400 a pasar prácticamente los 2000 en venta. Y luego ya el siguiente mes pues se dispararon las ventas, o sea, casi un por cuatro. A diferencia de un mes a otro, increíble. también estás cerrando casi todo, Sí, prácticamente. en un momento sí. Buenas, Abraham, bienvenido. Abraham, eres psicólogo especializado en problemas digestivos, ¿verdad? Sí. Y ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. un placer. Has pasado de, me decías, de hacer menos de 400 euros al mes con tu proyecto, ahora llevas creo que unos más de 2.500, no recuerdo exactamente, y estás pensando ya en dejar uno de tus trabajos, porque me decías que tenías varios trabajos que combinar, ¿no? Entonces, Sí, sí. nada, Sí, cuéntanos, no, ¿cómo te no, sientes? no, sí, es que te corté, por eso no. Sí, no, actualmente pues tenía como tres trabajos diferentes, ¿no? Un trabajo ordinario, por así decirlo, por cuenta ajena, que me ocupaba prácticamente que el tramo de la mañana, ¿no? De 8 a 4. Y luego, por ejemplo, lunes y martes, pues tengo un trabajo como autónomo en un gabinete en la universidad, que me ocupa también pues prácticamente toda la tarde, del lunes y el martes. Entonces, ya lo que sería por mi cuenta al 100%, pues tenía dedicado pues miércoles, jueves y viernes, o sea que poquito tiempo. Y lo que está comentando, como he ido creciendo, pues me estoy planteando ya quitar la parte del gabinete privado de la universidad y luego ya, pues según vaya avanzando un poquito más con el tiempo, pues la parte de trabajo por la mañana. Muy bien. A este paso, creo que en pocos meses estás ya 100% en este proyecto, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Sí, esa es mi idea, pero bueno, siempre, o por lo menos algo que percibo yo, que a veces da como un poquito de miedo pues dar ese pequeño salto, ¿no? Y soltar sobre todo eso que tienes ahí como seguro, entre comillas, ¿no? Que sabes que lo hagas mejor, lo hagas peor, entre comillas, ¿no? Que sabes que siempre tienes un sueldo ahí a final de mes que te respalda, entre comillas. Y por tu cuenta 100% depende de ti y esa incertidumbre a veces, pues muchas veces cuesta un poco tomar la decisión. Pero creo que sí, que con la progresión que llevo, no creo que se demore mucho en el tiempo el hecho de dar ese salto, aunque dé un poquito de vértigo. Claro. Porque cuando tú empezaste, estabas, ¿en qué situación estabas cuando empezaste a trabajar con nosotros? Decías que hacías menos de 400 con este proyecto, pero recuerdo que tú ya estabas haciendo estrategias, ¿no? ¿Y cómo te estaba yendo? Sí, sí, bueno, yo estuve en una formación anterior donde es verdad que enseñaban diferentes estrategias. Como era una formación, que ahora entraré un poquito cómo lo diferencio con respecto, ¿no? Al servicio que tú ofreces, Javier. Era una formación en la que te explicaban las diferentes metodologías, ¿no? Llamadas en frío, luego también como una especie de lanzamiento breve, no llegaba a ser un lanzamiento, ¿no? A través de un reto en redes sociales que Sí. nunca llegué yo, por ejemplo, a implementar, y yo me quedé en la estrategia de llamadas en frío. Es verdad que al principio, recuerdo cuando lo empecé a aplicar, creo que fue el mejor mes que tuve en todo lo que llevaba antes de entrar en el contigo. Había llegado a una facturación de 800 euros, creo, pero eso solo fue un mes. Y luego a partir de ahí, pues me quedé en una media de eso, de 400 500 como mucho al mes. Y ya no aplicaba la estrategia de llamadas en frío porque me pareció una estrategia que requería muchísimo tiempo, muchísima inversión sobre todo de tiempo, no tanto de dinero, por lo que te acabo de decir, ¿no? El hecho de estar con varios trabajos, el tiempo es súper limitado y como mi trabajo es como psicólogo, pues también te limita más Claro. en el tiempo.
Entonces me había un poquito pillado en ese sentido. Entonces empecé a utilizar una metodología que no estaba del todo desarrollada ni sabía cómo se hacía, pero bueno, que era simplemente a las personas que me seguían a través de Instagram, pues un poco interactuar con ellos e intentar llevarlos bueno, cerrar clientes, ¿no? A través de Instagram. Pero es verdad que era algo que no estaba pulido ni mucho menos. Es decir, tenía un cliente dos al mes como mucho en venta. Claro, totalmente. Tu mayor, creo que hito que más te ha sorprendido, me dijiste que era el vender por encima de 1.000 euros, ¿no? O algo así Correcto. Sí, correcto, porque nunca, como te dije, el mejor mes haciendo las metodologías anteriores, pues eran 800 y algo, nunca había pasado de los 1.000 euros. Y después de haber pues, entrado a trabajar contigo, ¿no? Y aplicar sobre todo la estrategia, que es simple, es sencilla, no es compleja, pero es verdad que hay que ser constante, me refiero. No porque sea simple y sencilla, aparece el esfuerzo, me refiero, el esfuerzo no, los resultados de la nada, sino que hay que trabajar para conseguirlo. Eh, Prácticamente que pasé de eso, de 400 a pasar prácticamente los 2.000 en venta. Que fue para mí, pues, a mí me explotó la cabeza, ¿no? Porque fue como en qué momento pasó de un lado a otro tan rápido, fue lo que más me sorprendió. Claro, eso para ti es un ROAS. Bueno, los hemos estado viendo entre 7 y 10, el ROAS que has Sí. tenido, y es muy loco, es muy alto, y está muy bien. ¿Qué crees que ha sido para ti el mayor punto de inflexión para que hayas conseguido de 400 de media a tan rápido que superes ya los 2.000 y pico? ¿Cuál crees que ha sido el mayor punto de inflexión para ti para que haya habido ese cambio en comparación con lo que has venido haciendo hasta ahora, que encima la llamada en frío pues es dura? Sí, sí. Yo creo que sobre todo que la metodología en sí, y era algo que yo notaba también, por ejemplo, con las llamadas en frío, es que aplicamos que la persona entre en tu perfil de Instagram y que ahí se caldee bastante, ¿no? Que consuma bastante contenido contigo, que interactúa contigo en conversaciones. Y eso hace que la persona establezca ya un cierto vínculo, una cierta conexión contigo, entre comillas, y ahí como que está un poquito más decidido o decidida a dar el paso de por lo menos acudir, ¿no? a una llamada, una videollamada, y para ver si realmente le puedes ayudar o no. Y a partir de ahí, pues, cerrar una venta o no en este caso. Porque si lo comparo con las llamadas en frío, la llamada en frío es muy te dejo los datos de contacto en un formulario y tú contactas con ellos y ellos a lo mejor no saben quién eres, han visto simplemente un anuncio, pero no saben quién eres, no han consumido contenido para poder conocerte un poco más. Yo creo que eso es algo bastante diferenciador. Sí, porque el formulario es bastante frío. ¿No? Sí, Ahí sí, has tenido que comer llamadas complicadas, ¿no? ¿Y tú quién eres? sí, sí. Sí, correcto. O clientes que no son los adecuados, me refiero que no les puedes ayudar, pero que te llegan al formulario también y no puedes filtrar del todo, ¿no? Porque prácticamente ya estás en la llamada directamente. Claro. Y ahora cuando te llegan a la llamada, ¿cómo te llegan? ¿Qué diferencia hay del frío al caliente? O sea, ¿cómo te llega un cliente en la llamada? Porque ya he hablado contigo anteriormente. Entonces, ¿notas que es más fácil la venta así? ¿O cómo notas al cliente más receptivo? Sí, Porque el cliente está mucho más receptivo. Ha consumido contenido contigo, a lo mejor ya ha conversado bastante contigo, se siente reflejado en muchos de los vídeos que haces, muchas cosas de las que tú hablas con ellos. Y, y es más fácil pues tocar esos puntos que ellos necesitan entender o ser conscientes para poder dar un paso, ¿no? A la hora de tomar una decisión y decir, pues venga, hago la inversión en mi salud y confío en esta persona para que me ayude. Esa diferencia la noto bastante, es bastante grande. claro, y la venta es mucho más sencilla. Porque Sí, estás cerrando casi todo, sí, prácticamente. de momento sí, de momento sí. Y subiendo los precios, que no Sí. quieres. Sí, me cuesta un poco, me cuesta un poco subir. Tengo un poquito de creencias limitantes ahí para poder sigue subiendo el precio, pero bueno, tú me estás diciendo que voy teniendo buenos resultados, así que te voy haciendo caso. Claro. Fíjate que me dicen un montón de veces, quiero vender más caro y no sé cómo hacerlo. Y, ostras, tú que tienes los números que te lo dicen que lo hagas, pues, y bueno, ya estás teniendo casos de éxito. Vas a grabar. Sí, Por tanto, tus clientes están teniendo resultados. Eso es lo más importante al final. sí, totalmente, sí.
La verdad que sí, que he estado aplicando la metodología que he ido construyendo, pues he tenido bastantes resultados en ello. Los clientes están contentos. De hecho, prácticamente no tengo ninguno que esté disconforme con lo que haya trabajado conmigo y todos han estado muy contentos. Qué bien. Una pregunta que te quiero hacer. Quiero que me cuentes cómo lo haces para con el tan poco tiempo que tienes tener este crecimiento que has tenido. Porque tenías muy poco tiempo y me lo dijiste. Y los dos Sí, estamos conscientes. ¿Cómo lo sí, has hecho? ¿Cómo te has organizado? Porque hay mucha gente que tiene este pensamiento de no tengo tiempo, no sé si va a funcionar con el tiempo que tengo. Tú con dos trabajos, ¿no? Tenías al empezar dos sí, trabajos más esto. ¿Cómo lo has hecho? sí. A ver, es verdad que es duro, me refiero, porque cuando tienes poco tiempo y eso te implica más tiempo, pues es cierto que a veces tienes que sacrificar un poquito algunas cuestiones, a lo mejor eh, privarte un poquito, ¿no? Entre comillas, de cosas más personales o incluso de tiempo a lo mejor un poquito con tu pareja y demás, porque al final el tiempo es el que es. El día tiene 24 horas, tienes que dormir, comer y hacer las responsabilidades de tu día a día. Entonces, manteniendo esa estructura que te comenté, en el que el trabajo está por la mañana de 8 a 4 y lunes y martes por la tarde están bloqueadas también de 4 y media a 5 a 8. A veces a última hora del día, pues sobre todo hay que contestar muchísimas conversaciones, dar la bienvenida a los seguidores que están ido llegando en el día y según va derivándolos a una videollamada, pues agendándolos en jueves y viernes, incluso algún sábado también he tenido que hacer videollamadas para poder para poder seguir progresando, ¿no? Como quien dice. Claro, Y también darle muchísima caña sábados y domingos a las conversaciones, que es donde más tiempo tengo libre y estructurando un poquito mejor también el servicio de calidad, preparando las sesiones, ¿no? Y que poco a poco iremos implementando el programa, mejorando todo eso. En el poco tiempo que tienes libre. O sea, poder se puede, pero es verdad que también tienes que ser constante, tener en cuenta que va a suponer un pequeño sacrificio, pero que vas a tener resultados. Eso sí es verdad. claro. ¿Cómo te han funcionado los anuncios? Pues bastante bien. Es verdad que hice la primera estructura, ¿no? El primer follower up. Me fue bien al principio, pero luego la verdad que creo que fue a las 2 semanas se encareció bastante y tuve que pararlo. Pero luego la segunda estructura de Follow Up, la verdad que me ha ido súper bien, súper bien. Y de hecho sigo manteniendo buenos números y lo mantendremos hasta que empiece a encarecerse el precio. Pero de momento tiene un coste medio muy bueno de 0,40 creo que era el seguidor. O sea que Muy bien. ¿Cuánto invertías en publicidad con el formulario y cuánto estás invirtiendo ahora? con el formulario no recuerdo bien, había cuánta era la cantidad que invertía, pero yo me acuerdo, por ejemplo, que antes de empezar a facturar, yo había llegado incluso hasta invertir en toda en publicidad como unos 700 800 euros sin tener retornos prácticamente al principio. Ostras. Sí, que me acuerdo que incluso al principio pues, estaba hasta asustado porque dice, coño, me voy a remontar ahora mismo a los 1000 euros prácticamente Sí, y sí. no estoy teniendo retorno de ningún tipo. Y luego ya pues eso se fue regularizando y a lo mejor está invirtiendo pues 150 aproximadamente y con la facturación que te comenté al principio, ¿no? Unos 400 euros y ahí pues, había algo de retorno comparado con lo que viví al principio del todo. Claro. Ahora estás en 150, ¿no? Más o menos. Sí, ahora mismo estoy de media mes 150. A veces un poquito más porque intento probar, ¿no? Algún otro anuncio que pueda funcionar para mantener el principal y busco otro anuncio que pueda funcionar para mantenerlo también activo. Pero sí, 150, 200 euros aproximadamente. Muy bien. Muy bien. Hay que subir ya, ¿no? Un poco más. Dame los Sí, 700 esos, a ver qué conseguimos. A lo sí, mejor sí, no tienes tiempo. sí, 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 sería un resultado, yo creo que bastante mejor. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y te esperabas este crecimiento así en tan poco tiempo o cuando entraste, qué expectativas tenías? Cuando entré, y recuerdo que lo hablamos al principio, no tenía unas expectativas concretas, o sea, quería alcanzar esos números y mantenerlos y hacer posible seguir creciéndolos, pero es verdad que con mis circunstancias, por falta de tiempo, ¿no? Y vamos, que no iba a poder llegar a todo.
no tenía unas expectativas concretas y me acuerdo que al principio pues, me costó bastante arrancar, ¿no? Porque acostumbrar un poquito a la metodología, sacar, ¿no? El tema de pilares, avatar, que ya más o menos ya yo tenía una idea por lo que había hecho anteriormente, pero sí me costó arrancar bastante, me costó arrancar bastante, entonces no tenía una expectativa. Pero luego, de buenas a primeras, cuando ya llegamos a la fase de salir al mercado, después de todo ese pantano me supuso a mí, ¿no? Personalmente al principio, que no es que sea complicado ni mucho menos, pero a mí por el poco tiempo que tenía me fue un poquito pantanoso. Ya cuando empezamos a salir al mercado, pues el primer mes, que fueron, creo que no llegó un mes, ¿no? Como unos 15 20 días, un poco así de tanteo, que el anuncio vaya moviéndose, uno también cogiendo un poquito más de experiencia con conversaciones. Y luego ya el siguiente mes pues se dispararon las ventas, o sea, casi un por cuatro. O sea, a diferencia de un mes a otro, increíble. Total. Sí, sí, o sea, cuando llegamos a esa parte de salir al mercado es como que todo se acelera mucho. Y ya, pues, dependiendo de la inversión que pongas, se va más rápido o se va no tan. Bueno, siempre se va más rápido porque pasas del orgánico a la publicidad y se nota mucho. Así que, Y eso, que yo estoy invirtiendo el mínimo que tú nos recomiendas, o sea que tampoco que estoy invirtiendo. invierte más, hombre. Mira que yo siempre digo el mínimo para quien no quiere invertir. Y lo digo, chicos, quien invierta menos de 5 euros al día, no podemos ayudarle. Bueno, podemos, pero va a ir muy lento. Y todos ahí se apalancan muchos en 5 euros. Sí, total. Pero bueno, ya con tus ventas, que ha subido el precio y que estás ahí ya vendiendo, bueno, ya lo hemos visto. Tus números te dicen que tienes que subir todo. Y hay que meter equipo ya y hay que afianzar más el programa y listo. Bueno, ¿cómo ha cambiado hasta ahora tu vida? Pues ya vas a dejar un trabajo, ¿no? Vas a Sí, empezar a sí, tener más tiempo. correcto, sí. Porque antes estaba muy saturado de cosas en general y ahora voy a quitarme uno de los trabajos, el que tenía lunes y martes, que me quitaban toda la tarde el lunes y el martes, porque ya prácticamente que con lo que estoy haciendo ya por mi cuenta, pues supero la facturación de lunes y martes y voy a tener mucho más tiempo para dedicarle a mi negocio, ¿no? A lo que es algo realmente mío, para poder hacerlo crecer y poder escalarlo con el tiempo. Y también yo personalmente pues ganar también tiempo de calidad, eso es importante, porque antes que no tenía prácticamente tiempo para nada, ni para una cosa ni para la otra. Claro que sí. Qué bueno. Qué bien. Pues bueno, felicidades porque estoy muy contento. Creo que tú estás más contento que yo y Sí. los dos en las cosas que has conseguido. La verdad, y te lo he dicho antes, yo sabía que te podíamos ayudar, sabía tus limitaciones de tiempo y todo. Y oye, has hecho un gran trabajo en... Porque hay mucha gente que pone muchas excusas, ¿eh? No, no tengo tiempo y se guardan en la excusa del tiempo y se quedan estancados. Y tú lo has hecho muy bien y has buscado tu tiempo y la verdad que me has sorprendido. Sabía que lo ibas a conseguir, pero no pensaba que ibas a meter el subidón así tan rápido. Y la verdad que te quería felicitar personalmente y nada, a seguir así. Em, ¿Qué le dirías a una persona que te ha pasado como a ti, ¿vale? Mira, ¿qué le dirías a una persona que no tiene tiempo, o tiene o piensa que tiene poco tiempo, y encima ha tenido experiencias anteriores, porque hay mucha gente que viene, que tiene experiencias anteriores que no han conseguido los objetivos que querían, y tienen Sí. miedo de si, como esta va a ser la definitiva, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que está en esa situación, que tú has vivido eso? ¿Qué le recomendarías? A ver, yo desde mi experiencia personal, lo que le recomendaría es que sí es verdad que en el mercado pues pueden haber muchos servicios, muchas formaciones, pero es verdad que lo que ofrece Javier en concreto es algo bastante personalizado e individualizado, es decir, no es una formación sin más, es como un acompañamiento. Y eso creo que es bastante clave, porque en otros servicios pueden ser formaciones concretas donde te dan el contenido, te hacen un mini acompañamiento, pero estás un poco tú, ¿no? Como a la aventura. Y yo creo que eso es lo que más destaco del servicio que ofreces tú, de que hay personas contigo, pero prácticamente que estás tú con nosotros, ¿no? Aunque tengamos aparte después un mentor. Y aunque, por ejemplo, yo no haya podido acudir a todas las clases, porque prácticamente que no he acudido a ninguna, salvo muy poquitas, las clases semanales,
aportan bastante valor, porque yo he visto algunas en diferido, temas, ¿no? De conversaciones, cómo mejorar las conversaciones, sobre todo la parte de mentalidad, que es en lo que yo más puedo fallar y pecar personalmente, y hay contenido de todo tipo, para que vayas mejorando los diferentes puntos claves que necesitas para poder progresar, porque al final el conocimiento es importante, pero yo creo que no es tanto el conocimiento, sino las habilidades que vayas adquiriendo. Y eso es lo que va a hacer al final marcar la diferencia entre una cosa y la otra. Totalmente. Gracias. La verdad que yo cuando me propuse crear esto, Abraham, em, debo de reconocer que yo quería hacerlo más automatizado todo y me di cuenta que a la gente le costaba tener resultados, porque la gente tiene la información está ahí fuera, es gratuita, pero le cuesta mucho cómo implementarlo. Y decidí, dije, Javier, ¿tú qué quieres? ¿Ganar dinero solo o quieres ayudar a la gente? Y me propuse llenar todo de casos de éxito y que esto fuera una transformación de verdad y que llenar, no sé, o sea, ser de la gente que más casos de éxito tiene y transformar a la gente, pues como transformé yo mi negocio también. Y macho, ahí estábamos consiguiéndolo y muy contento, la verdad. Y para eso requiere acompañamiento, requiere que estés ahí ayudando a la gente para que lo implementen. Oye, una última cosa. Sí. Si una persona que tiene problemas digestivos y está viendo este vídeo, ¿cómo pueden localizarte? ¿Vale? Lo vamos a poner aquí en el vídeo para que podáis contactar con Abraham. Em, no sé, cuéntanos cómo te pueden localizar y lo ponemos abajo. Pueden localizarme en Instagram, ¿no? A través de mi perfil, que es Abraham Alemán, y directamente es el que te va a aparecer, porque creo que no hay ningún otro nombre con ese arroba, y ahí verás el perfil. Soy psicólogo y aparecerá psicólogo, colon irritable y SEI, que son las iniciales de síndrome de intestino irritable. Perfecto. Pues nada, chicos, ahí lo ponemos abajo en los comentarios. Y nada, si estás en una situación similar a Abraham o quieres escalar tu proyecto y oye, pues has probado otras formaciones, consultorías y no estás teniendo los resultados que quieres y tienes poco tiempo y piensas que no es posible, oye, espero que este vídeo te haya ayudado y también dejamos abajo un link por si quieres que valoremos tu caso y oye, pues vemos si te podemos ayudar. Y nada, Abraham, mil gracias por tu tiempo, por compartir tu historia conmigo y con nosotros para poder ayudar a otras personas que están en situaciones como tú cuando empezaste. Y lo dicho, enhorabuena y vamos ahora por más. Muchas gracias, Javier, a ti por el tiempo y esta entrevista. Y nada, sí, vamos a por más. Eso es. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Javier.